Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo desde una protesta de un grupo de jóvenes cubanos, los cuales se percataron que los zoológicos de Cuba se están comiendo a los animales. Justificación. No vamos a mirar nada. Por otro lado, el régimen cubano decidió parar las medidas que pretendía implementar porque se dieron cuenta de que podía ser un genocidio. El mismo diciembre era imposible implementar todas estas medidas. Esto y más te traemos en el programa de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! Quiero iniciar el programa con un grupo de jóvenes cubanos los cuales se dedican a defender los derechos de los animales. Yo sé que a muchos esto les parece controversial. En un país donde no se respetan los derechos humanos, que hayan personas que defiendan los derechos de los animales suena absurdo. Pero es real y estos grupos existen. Este grupo de jóvenes estuvo presenciando en un lugar llamado El Rodeo, ubicado en San José de las Lajas, Artemisa. Allí se percataron de que cada vez hay menos animales. Y bajo la sospecha de que se los están comiendo, decidieron reclamarle al encargado y sus trabajadores. Aquí estamos todos. Ahora los carteles. Porque ya no aguantamos más. Este es el único animalito que queda en el recinto ferial. Eran 3 monitos y solamente queda ese. Una explicación. A ver, ¿quién nos va a dar la explicación? ¿El cuidador? ¿Es usted? Primero, buenos días. Buenos días. ¿Con qué permiso entraron? Esto es un recinto ferial. Es la segunda, esto está cerrado hoy, esto trabaja. Los animales están muriendo, a nadie les importa. Yo te hago una pregunta, ¿con Y qué yo te la permiso respondo, los entraron? animales están muriendo y a nadie les importa. Esto es un recinto ferial que nosotros podemos entrar. Y aunque le importa, y aunque esté cuando, ¿dónde dice que está cerrado? ¿Cómo que? ¿Dónde dice que está Digo cerrado? yo. ¿Dónde dice que está cerrado? Usted es otra persona más que está justificando lo mal. Usted es el primero que hay que votar de mí. Grábamelo todo en vivo. En vivo y en directo para que lo vea Cuba y el mundo entero. Usted es el primero que hay que votar de mí. ¿Qué? Porque todos ustedes cobran un sueldo de gratis en este país. Sí. Todos ustedes cobran un sueldo de gratis en este país. Los animales, Todos. el mono murió de A hambre. ninguno de ustedes le importa ningún animal de ellos. El video continúa, pero antes de mostrárselo quiero enviarle un mensaje a estos chicos. Su causa es muy noble, pero hay que usar también un poquito la cabeza. Las personas encargadas de cuidar estos animales no lo hacen por un salario digno y están pasando hambre. Y esta es la razón por la que ellos se comen los animales, por la que el bodeguero te roba en la pesa, por la que el panadero se roba la harina. Es el sistema la razón de todo lo que sucede en la isla y si realmente te preocupan los derechos de los animales, deberías estar luchando por un cambio de sistema. Porque todos los animales se han puesto aquí de hambre. Porque ustedes están sentados el día entero sin hacer nada y no atienden a ningún animal. No, yo Ese no tengo animal nada que hablar lo único que contigo. dijo, No, no tiene nada que ver con no, nosotros. porque No, no, si nosotros llevamos un año, Porque no hay justificación. Porque no hay justificación. No, no vamos a mirar nada. No vamos a mirar nada. A mí no me van a vamos tocar, yo soy- mirar. No nos pueden tocar. Déjalo que A sabe. ustedes no los pueden tocar. No te vayas a equivocar, que tengo 25.000 seguidores. No te vayas a equivocar. Te voy a analizar. aquí se graba todo, que hay maltrato animal. Claro que sí. Hay Todo. maltrato animal. Los animales están muriendo y a nadie les importa. Ustedes A nadie. cobran un sueldo de gratis. Todos nadie. ustedes están cobrando un sueldo Aquí de hay gratis. maltrato animal. Y Aquí mientras haya tiene que venir maltrato el animal, gobierno vamos a estar. Y no nos vamos de aquí hasta que no venga que dar una explicación. El mono aquí no se va a quedar hoy. Llame policía. Me lo llevo. Me lo llevo. Claro, Me lo llevo. Ya, claro, vámonos. No lo llevo. Claro, aquí está. Voy a llevar el mono. Defender el derecho de los animales en un país libre y próspero suena una noble causa. Defenderlo en un país donde las personas se están muriendo de hambre, no tanto. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante InfoCuba Transfer. InfoCuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. Lo moralmente correcto sería defender el derecho de los seres humanos y una vez estén garantizados, defender el derecho de los animales. Y hablando de moral, quiero mostrarle a un cubano el cual tiene unos principios inquebrantables. Vive en España y se gana la vida tatuando. Y en el día de ayer una cliente le pregunta: si te pagaran 5.000 euros por un tatuaje de Che, ¿lo harías? Y esto le responde: Ahora mismo llega alguien y te dice que te da 1.000 euros si le tatúas al Che Guevara y no se lo tatúas. Se lo borro gratis. No te creo que no se lo tatúes. No. ¿Pero por qué? Un problema moral, no tatúo ningún símbolo del comunismo. ¿Y por 5.000? No te creemos. Yo por eso, con cosas morales, no ni por dinero. Te lo juro, no me vas a creer hasta que me pongas el dinero en la mesa, obviamente. Y lo que acabamos de ver es un cubano que no vende su dignidad ni por pollo ni por picadillo de tripa, mucho menos por 5.000 euros. Nuestra dignidad no tiene precio y como este cubano hay muchos. Otro ejemplo de ello es Michelle, el barbero que no pela chivato. Y sí me parece absurdo defender el derecho de los animales cuando en las propias calles las personas se desmayan por hambre. Cuando cientos de miles de cubanos están muriendo por falta de medicamentos o de atención médica. Cuando ni siquiera tienes acceso a una salud de calidad y los hospitales se están cayendo a pedazos. Hospital de San Antonio de los Baños, porque es la sala de cirugía. Es cerrada.
Eso que acabaste de ver es la sala de cirugía del Hospital de San Antonio de los Baños. Se encuentra cerrada, mugrosa, las camas destruidas y para colmo, todo se encuentra en peligro de derrumbe. Y debido a esto han ubicado a todos los pacientes juntos en una misma sala sin espacio alguno. Primeramente, recordarle que estos son pacientes de cirugía y al no poseer condiciones se encuentran expuestos a infecciones. Lo segundo es que tantas personas en una sala dificulta la circulación del aire y esto pone en riesgo la contaminación del ambiente y la propagación de patógenos. Y todo esto sin contar que el piso de los pasillos y de la sala se encuentra sucio y mugriento, donde podemos observar incluso agua sucia estancada. Y me pregunto nuevamente cómo puedes estar pensando en defender el derecho de los animales en un país donde las personas no ganan para vivir y el régimen que los dirige está pensando en encarecerle el costo de vida. Y sobre todo estas medidas que están enfocadas en matar a los cubanos, te quiero poner la opinión de un economista. Pero antes te quiero poner un resumen hecho por el Toque sobre las incongruencias de estos ineptos. En este resumen podrás observar que estas personas lo mismo echan para adelante que echan para atrás, incluso admiten que lo están haciendo mal. No solo lo están haciendo mal, sino que no saben lo que están haciendo y como resultado están matando a todo un pueblo de hambre. ¿Por qué lo que hemos hecho y lo que hemos estado analizando durante todo este tiempo, por qué no se ha cumplido como se ha reconocido? Si no hay producción, si el país no tiene riqueza, si el país no tiene oferta, ese es el problema principal de los precios y hay que llamar al pueblo a colaborar. ¿Por qué cosa hay precio alto? Porque hay gente que tiene más dinero. No hay aquí una ley que aprobemos en esta asamblea que sea en contra del pueblo, son a favor del pueblo porque son leyes que van parte de la Constitución socialista. Para eso estamos nosotros, los diputados, para pensar y volver a pensar. ¿Y cómo? No solamente aliviar, cómo volver a hacer cosas que estábamos haciendo que las enredamos nosotros mismos. Reorganizar cosas que estaban organizadas, las desorganizamos y ahora tenemos que volver a organizar. Porque a veces las propuestas que nosotros mismos hacemos son de cosas que estaban establecidas, lo que dejamos de hacerlas o las empezamos a hacer mal. Esas son barbaridades que se han hecho. Contra todas esas son las que tenemos que luchar. Y así como lo acaban de escuchar, todo lo que se ha hecho en Cuba son barbaridades, una tras otra. El paquetazo de medidas que pretenden implementar no es la excepción y según este analista económico que les mostraré a continuación, se percataron de que sería un error más el cual podría terminar en un genocidio y por esta razón decidieron detenerlo. Dicen ellos que hasta que las condiciones estén creadas. En realidad, desde el mismo diciembre era imposible implementar todas estas medidas. Pero primero hay que tener en cuenta que las medidas que se anunciaron eran para rescatar la economía, ¿no? Sin embargo, las únicas que se definieron claramente para la gente que se comunicó eran las del paquetazo. Es decir, hay una serie de medidas que supuestamente iban a buscar dinamizar la economía, rescatar la producción nacional. Bueno, eso se perdió, no sabemos cuáles son. Las que sí teníamos claras era el paquete de subir los precios. Ahora, eso era imposible en enero, en febrero, ahora en diciembre también, simplemente porque el poder adquisitivo del cubano no iba a poder reaccionar, o sea, bien a esos precios, es decir, iba a hacer un aumento de precios que nadie iba a poder, cuando digo nadie, la inmensa mayoría de los cubanos, incluso las clases altas no iban a poder responder a eso. Es decir, era una medida con un aumento de precios que no venía acompañado de un aumento real de los ingresos. Y evidentemente se dieron cuenta los decisores, los asesores, que eso incluye elementos políticos, elementos que tienen que ver con la seguridad del Estado, que tienen que ver también con los propios investigadores y asesores del gobierno, que se dieron cuenta que iba a ser una especie de desastre económico y en consecuencia un desastre político que solo iba a poder detenerse con un aumento de la represión. Recordemos que la crisis económica siempre trae descontento y el descontento protestas y las protestas ¿cómo se calman? Con miedo y represión. Entonces creo que iba a ser un clima demasiado violento para la Cuba de hoy, ahora mismo que ya está en crisis, poder aplicar estas medidas y que no tuviera un impacto negativo. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.